Tengan todos muy buenas tardes, estimados oyentes. Les saluda su conductor Derek Joshua Dylan Mendoza Taipe. Y Daniela Apolinario Guaita, desde las instalaciones de la institución educativa Jorge Basague Groman, número 1217. Bienvenidos un día más a su programa de siempre, La cultura maya, en cual hablamos sobre distintos temas exclusivos respecto a la cultura maya. En esta oportunidad les traeremos un nuevo tema, la política de la cultura maya. Comenzamos. La organización política de los mayas se caracterizó por ser de gran complejidad. Los reyes eran considerados parientes directos de los dioses, razón por la cual eran respetados y venerados de manera muy especial. Los mayas eran un pueblo avanzado que habitaba en Mesoamérica desde aproximadamente 2000 años a.C. hasta el siglo XVI. La organización política de la cultura maya estaba basada en un sistema de ciudades-estado independientes, cada uno con su propio líder y gobierno, aunque estos estados compartían ciertas características culturales y lingüísticas. Cada uno tenía su propia identidad y poder político. La clase alta maya estaba compuesta por gobernantes, líderes religiosos, casta guerrera y comerciantes ricos que tenían una gran influencia en la sociedad. En la cima de la estructura política de los mayas se encontraban los gobernantes, que eran considerados como semidioses y tenían una gran influencia en la vida política y religiosa de su comunidad. Debajo de ellos estaban los líderes militares y los jefes de clanes, que ayudaban a mantenerse el orden y resolver disputas. Además, estos líderes políticos, los mayas tenían un sistema de justicia complejo, con tribunales y jueces que resolvían disputas y dictaban sentencias. También tenían un sistema de tributación y comercio y una economía agrícola sólida basada en la agrícola y la caza. Lo más usual era que los gobernantes fueran hombres, aunque hubo casos de mujeres que formaban parte de la familia real y a quienes les correspondía ejercer como reinas. Un elemento relevante de la organización política de la cultura maya es que la ciudad-estado que conformaron esta civilización nunca se unificaron del todo. Si estuvieron bien conectadas a través del comercio y otras actividades en conjunto, pero cada ciudad-estado mantuvo cierta independencia. Esto implica que no se existió un gobernante único encargado de liderar. En cambio, cada ciudad-estado tenía un grupo de líderes que administraban los territorios cercanos a cada emplazamiento. La civilización maya se caracterizó por estar muy conectada culturalmente, mas no políticamente. La actividad comercial era muy común en el territorio y los comerciales, casi todos los miembros de la nobleza, se consideraban personas importantes. El hecho de que los mayas no hubiesen considerado tener reyes únicos puede tener que ver con que durante las primeras fases de su evolución como civilización no contemplaron la existencia de las figuras jerárquicas. Lo hicieron apenas en el periodo preclásico, mucho después del nacimiento de la cultura maya. Fue una época cuando se generó la primera dinastía de los mayas. Esto sucedió antes de 300 a.C. aproximadamente. Y en este momento de la historia comenzaron a construirse estructuras y estatuas a través de las culturas. Se honraba a los reyes. Esto implica que se seguía un orden estricto con relación a quién les correspondía tomar el control del trono en un momento dado. De hecho, diversos estudios han determinado que a cada rey se le asignaba un número que estaba asociado a su lugar en la fila, tomando como referencia al primer rey, fundador de la dinastía en cuestión. Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio, sino como una serie de ciudad-estados, cuyas relaciones varían del lapsus del tiempo, entre alianzas y enfrentamientos. Como suprema autoridad de cada ciudad-estado estaba el Halash Uinik, quien gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, organizar el comercio y ser intermediaria entre los dioses y el resto de la población.
La organización política maya del periodo clásico 250-900 tuvo sus antecedentes en los asentamientos con arquitectura pública y espacios dedicados al ritual que aparecen desde el periodo formativo hacia el año 199 de nuestra era. El poder se hallaba ya centralizado en Ex-Soult Awau o Sagrado Señor de un territorio quien ostentaba determinados ornamentos representativos del poder sobrenatural, tales como el sac unual o bamba blanca compuesta por piedras o conchas talladas que con posterioridad serían sustituidas por cabezas talladas que reproducían el llamado dios bufón. Entre los años 300 y 900 después de Cristo, cada ciudad-estado de la cultura maya era independiente y tenía un gobernante o kinish. Sin embargo, hacia el año 990 se conformó la llamada Liga de Mayapán, integrada por las ciudades Mayapán, Chichen Itza y Uxmal, pasando el estado a estar integrado por una confederación de los gobernantes a estas tres ciudades, conocido como el Multepán. Posteriormente se anexaron los señoríos de Izamal, Ixpatún y Tulum. Finalmente, este se desintegró en el año 1451, quedando territorialmente la organización política de los mayas dividida en 16 reinos independientes o Kunkabal, que compartían las mismas creencias religiosas y manifestaciones artísticas. Las ciudades más grandes mayas fueron gobernadas por reyes. Algunas de las ciudades más icónicas de esta civilización fueron Calakmul y Tikal, entre otras. Los reyes que lideraban los gobiernos de estas ciudades-estados fueron los más importantes para la civilización. Se construyeron estatuas para honrarlos y estuvieron entre los más recordados y registrados en la historia de los mayas. Luego de estas ciudades hubo otras que eran de menor tamaño e importancia, pero que aún tenían ciertas relevancias. Estas ciudades-estados fueron gobernadas por familiares directos de los reyes de la gran ciudad cercana o por miembros de la nobleza. Además de las anteriores, hubo también pueblos más pequeños que se consideraban como afiliados de las grandes ciudades. Estos pueblos fueron liderados por nobles y tenían cierta importancia porque dentro de sí albergaban algunos templos religiosos relevantes. La última organización política del territorio maya corresponde a las aldeas, pequeños espacios geográficos que dedicaban sus espacios casi exclusivamente a la agricultura y a las viviendas de los campesinos. La organización política del posclásico en el área maya se caracterizó por tres formas. La primera fue por la organización descentralizada, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades, según se reporta de los Masaizáes. La segunda forma consistió en un gobierno compartido por dos gobernantes o soberanos, como se reporta en Ixinché y Cumarcac. Los nombres de estos gobernantes fueron Atpozotzil y Atpozail. La tercera forma de organización estaba centralizada bajo un gobernante principal dentro de un territorio, como se reporta en Yucatán. Esta principal autoridad política fue Halak Uini, cuyas funciones incluyeron, además del aspecto político, aspectos judiciales, militares y religiosos.